cuéntame, me vas a hablar de Great by Choice, que es un libro muy famoso, de una serie, entiendo, ¿no? De Eh, libros. sí, es por un autor que se llama Jim Collins, es un profesor de, creo que es Stanford, si recuerdo correctamente, y, y tiene una serie de libros que sobre negocios, sobre por qué negocios son exitosos, em, y Porque han hecho una investigación, ¿no? Entiendo que está basado en una investigación de compañías exitosas que, digamos, han hecho una comparación y correcto. bajo ese análisis crearon ese libro, e incluso otros, ¿no? Otros libros que son como de una serie, ¿no? Correcto. Y entonces tienen una serie de libros, tienen uno que se llama Built to Last, que estudia compañías que tienen mucho tiempo siendo exitosas y que han sido exitosas por décadas. Algunas compañías por más de 100 años. Entonces estudian eso. Entonces sigamos, Great by Choice, señores, que es súper interesante. Sí, Este, y si podemos poner el título del libro un segundo, en inglés es Uncertainty and Chaos and Luck, Why Some Thrive Despite Them All. Incertidumbre, Español. Ajá. caos y suerte, porque algunos son Logran el exitosos, éxito. logran el Ujú. éxito en contra de esas cosas, como aunque tienen las mismas incertidumbres, el mismo mundo caótico. Jorge, céntrate un poco en eso. Y bájalo. Baja o sea, súbelo, perdón, al revés. O sea, No puedo. ok, está bien. No tengo tantas herramientas como tú allá. Ok, sorry. Este, entonces, bueno, em, y bueno, durante el libro lo que hacen es estudiar compañías, en este caso públicas, desde sus momentos iniciales, desde los primeros días que se convirtieron públicas, a momentos que ya son más grandes y, y se convierten en las marcas que conocemos hoy en día. Aquí tengo en la pantalla, y lo estoy poniendo aquí en la pantalla, los nombres de las compañías que estudiaron en el libro de Great by Choice. Porque tengo que Ujú. mover esto. Estudiaron Southwest Airlines, la compararon con Pacific Southwest Airlines, una compañía que probablemente nadie ha oído hoy en día, Que ya no eh, existe. de que ya no existe, correcto. Ujú. Intel comparan con AMD, Biomed con Kirchner. Ahorita vamos a hablar de las que de las que nos conocemos hoy en día grandes por ser nombres de marca. Algunas de estas, después de que fueron exitosas, dejaron de ser exitosas también. Entonces, Ujú. eso también es algo que después en Que los también años. es importante los ups and downs, o sea, la gente, o sea, hay empresas muy exitosas que están arriba y luego están abajo y vuelven a subir. Un ejemplo, por ejemplo, Kodak, que en un momento fue exitosísima, hizo bankruptcy, ahora están tratando de reflotarla con otras cosas, en fin, sucede en grandes y chiquitos. Sí, también estudian Microsoft y Apple, pero no estudian a Ujú. Microsoft y Apple las que conocemos recientemente. Estudian Microsoft y Apple antes que Apple, justo antes que quiebra Apple casi. Recuerden que Apple en el 2001-2002 estaba a la nada de quebrar cuando regresa Steve Jobs a ser CEO de la compañía. Increíble, ¿no? Y ahí es en donde ahora es Apple la que conocemos hoy en día. Pero entonces comparan a Microsoft y Apple de los 80s y 90s. Entonces cada uno de las compañías grandes las compararon más o menos de los 70s o Al- 60s al 2002. Ese fue o el sea, que periodo son que estudiaron. como 25 años, Son más de 20 años más de 20 años. Ajá. cada estudio. Entonces es un periodo Como 30 años. significativo. Ujú. Y aquí ven los éxitos. Estas son las compañías que son las compañías que en este caso fueron great, las súper exitosas, y cómo fueron comparados con el mercado y comparados con su industria. Entonces vemos cómo Intel em, del 68 al 2002 pasó de ser, le ganó al mercado por 20 veces. Mira que si tuvieras invertido $1 en el mercado, Con Intel hubieras hubieras ganado ganado 20 20 veces más más. que el promedio. Correcto. Y de que su industria, el 46. Entonces, te dice que, ok, esto no es un tema de que era que la industria estaba yendo bien.
Era un tema de Porque que específicamente ellos Intel lograron cosas. lo hizo, correcto. Igual con Microsoft lo vemos. Y uno extraordinario en una industria que conocemos la mayoría hoy en día también es otra complejidad, es Southwest Airlines. Southwest Airlines es el estudio, el caso de estudio como más raro. Fíjate que tiene le gana al mercado 63 veces, por 63 veces, y a su industria por 550 veces. ¡Wow! Las aerolíneas, que sabemos que Una que tiene industria difícil. es difícil, volátil, Ujú. compleja, etcétera. Entonces, ¿por qué estas compañías son tan diferentes? Y qué cosas son las cosas que las hicieron exitosas. Y eso fue lo que estudiaron esto. Y la forma que lo estudiaron es que las compararon con una contraparte en la misma industria, en la Ujú. misma época, que también era una compañía pública, que esencialmente tenía todas las mismas oportunidades Claro, que era tenía. el mismo ambiente, porque estaban en la misma industria, en las mismas circunstancias económicas, Ujú. que las hace diferentes. Correcto. ¿Y por qué una le gana a la industria 550 veces y la otra, por ejemplo, en el caso del ejemplo de Southwest Airlines, Pacific Southwest Airlines, que es la comparativa, ya no existe? Em, en este periodo de comparación de Microsoft, Microsoft es el exitoso y Apple estuvo casi a bancarrota en el 2000, en el 2001, 2002, 2000. Entonces, todo eso 18 es lo. años después. 18 años después, fíjate, pero es muy importante porque Microsoft pasó 2002 a 2013 más o menos, en unas, más o menos, y Apple creciendo, creciendo, creciendo. Ujú, Y ahora Microsoft también está de regreso y está ujú, correcto. innovando con sus nubes y todo eso de las plataformas de. A mí me llamó mucho la atención cuando conversábamos sobre el tema, lo que me comentaba sobre Southwest Airlines, de cómo nace Sí. y la base. Explícanos, porque es súper interesante. Sí, Southwest Airlines, y esto es un cuento que echan mejor en el libro si lo quieren leer. ¿Podemos confirmar si el libro también está traducido en español? Creo que sí. Debe estar. Debe Este es un estar. libro muy famoso. Ujú. Ujú. Entonces, Southwest Airlines nace em, como una compañía en el estado de Texas. Y en esa época, cuando nace en los 60 o principios o finales de los 50, la industria de aerolíneas en ese momento estaba regulada por estado. Y era muy difícil tener una empresa de aerolíneas que era multiestado y que realmente tenía más allá que simplemente viajar a un solo sitio en el otro estado para dejar pasajeros. Pero no era como ahora que tú tienes, que tienes como que base en Aerolíneas varios nacionales. estados. Ujú. Correcto. Entonces, bueno, en esa época lo hacía, por esa razón, las aerolíneas compartían muchas de sus prácticas. Y Southwest y las personas que empezaron Southwest Airlines, Herb Kelleher, que era el CEO por mucho tiempo, em, básicamente le compró a Pacific Southwest Airlines el manual de operaciones, porque Pacific Southwest Airlines solamente operaba en California. O sea, era una Eh, copia, pues. Era una copia. Y entonces, Como dirían en mi tierra, que molleje copia. ajá, y Pacific Southwest Airlines no existe. Jorge, ¿nos ayudas a confirmar en qué año dejó de existir Pacific Southwest Airlines para, para Entonces, tenerlo a fíjese qué mano? interesante, ¿no? Southwest Airlines nace copiando o le compró el manual de operación a Pacific Airlines. Pacific Airlines quiebra, no existe más, y Southwest Airlines ha sido exitosa rompiendo todos los récords. Es un caso de estudio espectacular. ¿Qué hace la diferencia? Ujú, Porque tiene la misma base, ok, operativamente nacieron igual. Bueno, no nacieron igual porque no son exactamente igual, nacieron en momentos diferentes, etcétera, ¿no? Pero ciertamente el hecho de haber copiado el manual de operación no hace que funcionen o se desarrollen de la misma manera. ujú. Por ejemplo, Southwest Airlines siempre, hasta hoy día, tiene como regla operacional que solamente vuelan un solo tipo de avión, el Boeing 737. Solamente. No vuelan ningún otro tipo de avión. Y Y eso no es una característica de la industria. eso no es una característica de la industria. Casi todas las aerolíneas tienen un montón de tipos de aviones. Ujú. ¿Y qué causa eso? Eso causa que tienes que entrenar a los pilotos en varios tipos de aviones.
Y después que vas a tener pilotos que no pueden volar ciertos tipos de aviones, significa que tienes que tener pilotos para tipos de aviones y para las rutas que cruzan esos aviones. Claro, y organizar el horario, el schedule de los movimientos es mucho más complicado, consume más tiempo, te crea desperdicio, en fin, tiene sentido, ¿no? También tienes el tema de mantenimiento, que tienes a mecánicos, Claro. que puedes tener menos mecánicos porque no tienen que estar entrenados, tienen que estar entrenados en un solo avión. Y bueno, eso todo suma, suma y suma. Y ellos tienen una serie de cosas. Y puedo saltar a la página para ver si eso lo podemos ver aquí, lo que explicamos. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Ese es un pilar, pero es un pilar diferenciador impresionante, que logra una eficiencia tremenda y quizás es como que el centro o la columna vertebral del éxito de Southwest Airlines, que utilizan un solo avión, Sí. lo que hace que toda la operación sea más eficiente. Correcto. Ellos al principio solamente eran completamente short haul carriers, vuelos en segmentos de menos de 2 horas. Eso lo han ido cambiando un poco, pero de todas formas tú no vas a ver un vuelo de Southwest Airlines de 8 horas, 7 horas. Sí, son distancias cortas. El más largo creo que ahorita lo hacen de repente en Nueva York, Los Ángeles o algo por el estilo, que son las 5 horas y pico que se tarda ese vuelo. Buscan darle vuelta a los aviones en 10 minutos en la mayoría de los casos. Significa que los aviones están en el aire produciendo dinero en vez de estar sentados en la puerta del aeropuerto. Ok. No hacen nada de lo que es envíos, aparte de llevar pasajeros, pero no incluyen el manejo de envíos dentro de los aviones, que eso es algo que era muy común para las aerolíneas hacer simplemente para tener más ventas. No dan comida. No hacen lo que llaman interlining, que son que compartes el código de la ruta y eso con otra aerolínea. Y al principio se mantuvieron en Texas. Ellos por muchísimos años solamente operaban en Texas, aunque después que las aerolíneas los permitían viajar entre estados más fácil, ellos se mantuvieron en Texas para efectos de simplificar su operación. Fíjate, la característica que veo es simplifica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no meterte con comida es simplicidad, porque manejar la comida es un problema, o sea, te genera un montón de cosas. No manejar paquetes o carga adicional también, porque eso te genera otra línea y hace más compleja la operación. Entonces, se enfocaron en simplificar la operación, hacerla más ligera para que pudiera ser más eficiente. Y bueno, la industria de las aerolíneas no solamente tienen un problema hoy. Consistentemente durante los años han tenido problemas. Durante el 2000, el 9/11 en el 2001, el 9/11, también tuvieron un paro completo por semanas de los aviones, de aviones volando. Y creo que fueron los 80 que hubo una crisis de pilotos, de pilotos huelga. y también del precio el petróleo, de la gasolina. La gasolina, también eso los afecta muchísimo. Incluso parte de lo que estudian aquí es que en esos años específicos que hubieron en la industria situaciones caóticas, inciertas, de mala suerte, ellos fueron... todavía seguía siendo... tenía ganancias, era profitable. Claro, porque ellos lograron conseguir la manera de que la eficiencia fuera a tal grado que aunque hubieran situaciones adversas, ellos siempre iban a estar por encima de los demás, que no podían ser tan eficientes como ellos. O sea, es como que ellos consiguieron esa piedrita allí angular donde a partir de allí podían lograr esa excelencia. Sí, y hablando de eso de simplicidad, aquí también hay algo muy interesante en esta receta que llama Southwest Airlines. También se limitan. Se están limitando diciendo que solamente voy a hacer
Texas. Se están limitando. Claro, o si va, por ejemplo, usar un solo avión también tiene que tener limitaciones porque tiene una capacidad de X de pasajeros, tiene un espacio que puede recorrer, digamos, sin recargar gasolina. O sea, también limitan las circunstancias de lo que pueden hacer. Correcto. Entonces, y eso es algo que uno siempre dice, un negocio debe estar creciendo, pero debe crecer incontroladamente, de forma sin control, tampoco es bueno, porque después te causa que tengas situaciones que estás sobreextendido, de repente no tienes el flujo de caja para soportar un O te momento tienes que bajo. endeudar demasiado para llegar a ciertos niveles de venta que tampoco es eficiente. No, o sea, no necesariamente crecer es bueno si no lo haces en forma adecuada, Sí, porque primero también te puede descontrolar operativamente. Porque, por ejemplo, si Southwest Airlines hubiera decidido, no, tengo que crecer y tengo que agarrar todas las rutas de cualquier tamaño y para eso tengo que meter, no sé, 2 aviones diferentes. Entonces hacen complejo todo o más complejo la operación y a lo mejor no hubiera sido tan exitoso. Fíjate que interesante lo que hicieron y la manera en que lo manejaron. El mensaje que queremos llevar es que es factible lograr cosas grandiosas, excelentes, éxito y que te vaya bien, aún en circunstancias adversas, aún aunque el promedio de tu industria sea diferente. Y eso es lo importante en lo que este análisis, este estudio dio y que es un gran ejemplo. Si bien estos son con empresas públicas grandes, eso se aplica también para pequeñas empresas, para cualquier tipo de industria y pueden también utilizar estas herramientas. Sí, y ellos hablan de varias características claves. Número uno es lo que tenían líderes o un líder, que es lo que llaman un 10Xer. Disculpa, un líder de nivel 5 de ambición. Ellos en un libro hablan sobre cómo definen un líder de nivel 5 de ambición. Pero esta es una persona que siempre está buscando más allá de solamente tener retorno para sí mismo a través de la organización para quien trabaja. Eso es un pilar fundamental. ¿Cómo hacer para llevar esto al siguiente nivel y tener esa ambición de llevarlo? Pero más allá que solo por el retorno económico. Más allá que solo por el retorno económico. Correcto. Importante. Uh-huh. Eso es una característica consistente. Las otras cosas las otras características de los líderes de ambición de nivel 5 es, y vamos a buscar el diagrama porque mejor lo explican los diagramas que lo explico yo. Ok, entonces, un líder de nivel 5 son líderes que están buscando el bien más allá de solo retorno económico. Esa es una de las características de estas empresas que hacen una diferencia y que logran la grandeza, ser grandiosas, más allá del promedio y de la comparación de lo que es la economía normal y lo que es su industria. Entonces, estamos analizando las características que estas empresas tienen y una de esas es estos líderes nivel 5. Sí. Y entonces ellos lo explican como personas que son increíblemente ambiciosas, pero para la causa de la organización y el propósito de la organización. Y eso después se envuelve en cómo actúan y las decisiones que toman sobre cómo crecer la organización. Característica número 2 es que tienen una receta para el negocio. Eso aquí lo llaman lo que llaman el SMAC recipe, SMAC. Y esto es algo que cambia muy poco, pero que son las claves del negocio. Te pongo un ejemplo. Que son como los pilares Los, del los, negocio. los pilares del negocio. Pueden ser operativos, pueden ser operativos, pueden ser financieros, pueden ser de manejo de inventario, pueden ser, la mayoría son alrededor de algún tipo de pilar operativo de la ambición, incluyendo la ambición, porque el nivel, este punto de ambición de nivel 5 lo hablan en otro libro, lo explican mejor en otro libro que en este. Es creatividad empírica. ¿Qué significa eso?
No es que soy netamente creativo de que me gusta hacer los diseños y que me gusta inventar, etcétera. Es que vamos siendo creativos Ujú, de forma, usando la disciplina que estábamos hablando ujú, antes, y decir, yo voy a probar esto pequeñito, esto pequeñito, esto pequeñito. Y ujú, cuando probaste que algo a las escalas pequeñas funciona, y ujú. escalas pequeñas también varía dependiendo del negocio. Para ciertos Claro. negocios pequeños significa que lo hice yo personalmente porque quise probar los ads en Facebook y me gasté $10. Ujú, Este, pero también por otra empresa puede decir, me tengo que gastar 1000. claro. Em, em, y hay otros niveles así también. Em, Cada uno y tiene que establecer su nivel correcto. de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a sus posibilidades. Y decir, yo voy a ir probando, voy a ir aprendiendo, y cuando tengas información y me sienta que he probado, ya sé qué va a pasar, ahí es cuando hago la inversión completa y voy a fondo Ok, no te lances de una con todo, sino que prueba chiquito, que los errores pequeños los puedes corregir. corregir y no te van a doler ni te van a matar, que ese es Ujú. el punto. Entonces tú pruebas y cuando te sientas seguro, entonces ahí ya te lanzas. Productive paranoia, ser paranoico de la productividad. No, Ah, ser paranoico, pero productivo. ok, ok, Y vamos a hablar de eso. Eso, ajá. probablemente el que más en el libro explican el mejor ejemplo es Bill Gates. Bill Gates es paranoico desde el punto de vista de que él siempre pensaba, aun cuando Microsoft era una compañía pública, tenía todos los millones en el banco, y él era multimillonario en su momento, este, él todos los días, y en la carta que le hicieron cuando Microsoft se iba público, esencialmente dijo, vamos a estar quebrado, cuando no necesariamente era verdad. Pero él era paranoico desde el punto de vista de que no se creía que era invencible, em, eh, obligaba a que la organización mantuviera más significativamente más efectivo de lo que necesitaba. Ellos esencialmente, durante la época principal de Microsoft, en donde Bill Gates era CEO en el estudio en el periodo del estudio, Ujú. del 75 al 2002, él obligaba a que Microsoft pueda sobrevivir un año sin tener que reducir ningún gasto O si no sea, con tuviera ninguna caja, venta. o sea, ese es el emergency, es su fondo de Un emergencia de un fondo de año. emergencia. Ujú. Wow. Un Ujú. año de todos los gastos de la empresa. Em, entonces, esa era su forma de ser paranoico. Y, pero eso no dejaba que después tengas la consistencia de que no seas ambicioso. em, pero lo que te permite eso es que, ok, si cometemos un error, no nos vamos a morir en el intento. Claro. Este, mm, Claro, porque si siempre estás al borde, Ujú. llámese en caja, llámese en cualquier cosa, estás a punto de que cualquier error o cualquier desviación de lo que esperabas te cree una circunstancia que no te puedas recuperar. Ujú. Sí, completa del libro dedicada a lo que ellos llaman a la marcha de 20 millas, 20 Mile March. Y aquí lo voy a poner en la pantalla. em, Eso lo tienes que explicar porque eso es muy bueno. sí, Em, y es un tema de disciplina, de solamente ir hasta donde tienes que ir para poder continuar. Y hay un cuento que no es tanto de compañías, pero por ejemplo, el 20 Mile March lo hace Southwest diciendo que no voy a abrir fuera de Texas, Ujú. o me voy a esperar a abrir fuera de Texas. Em, y también lo hacía Progressive diciendo, no voy a hacer, no voy a crecer más que este número, y tampoco voy a crecer menos que este número. Em, y hay un cuento de los primeros que llegaron al Polo Sur. Y este también es un cuento que echan
en el libro, de cómo no solamente esto es para el éxito de negocios, puede también ser para éxito personal o éxitos en otros aspectos. Así es. Está el cuento de las dos personas que fueron al Polo Sur y fueron los primeros que quisieron llegar a pie al Polo Sur. Bueno, en el momento creo que también era la única forma de llegar. Uno llega y el otro muere en el intento. Nunca llegó. Salieron esencialmente al mismo tiempo. Eran los dos profesionales estaban entrenados para eso. Pero los dos estaban buscando ser los primeros en un sitio. El que muere, el que fallece, ahorita no me acuerdo los nombres, los puedo buscar aquí. Y originalmente iba a llegar al Polo Norte. Y dijo, voy a llegar al Polo Norte, voy a llegar al Polo Norte, voy a llegar al Polo Norte. Y resulta que antes que él le tocaba salir, alguien llegó. Y dijo, ya no quiero ir al Polo Norte. Voy para el Polo Porque quiero Sur. ser el primero. Voy para el Polo Sur. Pero él no había entrenado para ir para el Polo Sur. Y uno piensa que es lo mismo. O suena como es más o menos la misma meta al final del día. Es un polo. Y no es que solamente murió él, murió todo su equipo. No sé cuántas personas eran. En el caso de el que sí llegó, sobrevivió todo el equipo. Y llegaron con tiempo por adelantados, llegaron con insumos de más. ¿Y cuál fue la diferencia? La diferencia fue que el que no sobrevivió, salía y decía, hoy está bueno el clima, hoy me siento bien, hoy está menos frío, voy a darle hasta donde pueda. Entonces habían días que hacía 30 millas o 40 millas y hay días que no hacía ninguna porque estaba el tiempo malo o estaba muy frío. El que sí llegó hizo 20 millas todos los días. No importaba si estaba el tiempo malo, el tiempo bueno. Si tenía suficiente energía todavía para continuar más. Simplemente tenía que hacer sus 20 millas. Y llegó con tiempo, sobrevivió todo su equipo. Y esa disciplina, el cuento es un poco más extenso, también hay temas como qué llevaba desde el punto de vista de insumos. El que no sobrevivió llevó insumos justos los que pensaba que necesitaba. El otro llevó 3 veces más, algo por el estilo, de insumos de lo que necesitaba. Eso era más complicado porque era más peso que estar cargando en ese momento. Pero también eso lo ayuda a que si los campamentos que iban llegando no podían llegarle por alguna razón o claro, se él tenía perdían, reserva. tenía reservas que la estaba cargando para no tener ese problema. Y esa disciplina también nos aplica mucho en negocios, porque los negocios muchas veces nos pasa que nos distraemos por lo nuevo, por lo chévere, por lo que me interesa ahorita en el momento. Y se nos olvida esa disciplina de qué nos ha llegado al éxito que ya tenemos y qué nos va a llevar al éxito a largo plazo. Y esa consistencia en negocios también es clave, porque la distracción nos quita energía de lograr las cosas que, uno, ya nos han hecho exitosos y dos, nos hacen ser, son el poder de compounding, de que uno va trabajando encima de lo que ya hizo y va creciendo en su vez. Exponencial, que va escalando y se va escalando, sí es. Pero fíjate qué interesante lo de los 20 millas, ¿no? El equipo que se propuso sistemáticamente a manejar con un periodo o una extensión. Mira, vamos a hacer 20 millas todos los días, indistintamente de cualquier cosa, logró ser exitoso, mientras que el otro que simplemente se dejó llevar por las circunstancias o, como tú decías, el clima, o hoy siento más fuerza, o hoy me siento X, voy a darle y darle lo más que pueda.
en algunos días quedaría exhausto, en otros días no hicieron nada, pero no hubo consistencia y esa falta de consistencia hizo que un equipo muriera antes de llegar al Polo Sur y el otro lograra sobrevivir y lograr la meta. Sí.